Bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a analizar los anclajes de la estructura que en los capítulos anteriores ya teníamos diseñada. Entonces, para esta etapa del diseño que vamos a hacer actualmente, ya vamos a tomar varios criterios ya que considera la norma actualmente versus lo que se hacía antiguamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso de los distintos tipos de análisis. Por ejemplo, el primer caso que es muy interesante de analizar, que es cuando diseñamos los anclajes con carga reducida, ¿ya? Y eso es lo que se hacía antiguamente, por eso le puse aquí old school, ¿ya? Y vamos a ver el nuevo criterio que aplica la norma 2369 con el criterio del 8.5.2, ¿ya? Donde me indica que, pues, o sea, tengo que evaluar este anclaje o los pernos de anclaje ya con el 50% de la capacidad esperada en flexión de la columna que estoy utilizando. Vamos a evaluarlo directamente como me dice la norma y también vamos a aprovechar de analizar qué es lo que decía antes la norma 2369, porque recuerden que esto tuvo cuando salió la norma actualizada el año 2023, ya tuvo una revisión posterior y justamente ese punto se cambió, ¿ya? Y vamos a ver el por qué, ¿ya? Y si esto ¿es mejor o no es mejor? O mejor dicho, ¿qué implicancias tiene en el diseño? ¿Ya? Porque la idea es evaluar este análisis que vamos a ver ahora, es evaluar lo más transparentemente posible la evaluación de los anclajes. ¿Ya? Esto, ¿qué va a pasar con esto? Que quizás algunos criterios que tiene la norma choquen ya con algunas cosas que justamente la norma pide, ¿ya? Y lo vamos a ver en detalle en caso a caso, ¿ya? No me voy a adelantar y no voy a decir nada antes, sino hasta ver los resultados. Ya acá estamos evaluando con altura de mira las cosas, estamos haciendo o sea, estamos haciendo paso a paso lo que indica la norma. No vamos a hacer ni más ni menos, ¿ya? El más que vamos a hacer es cuando pasemos a los análisis no lineales. Ahí vamos a ver qué tal es el comportamiento de estos anclajes. ¿Ya? Pero por ahora vamos a explicar normativamente qué es lo que dice. Y por último, yo voy a incorporar un tercer análisis, ¿ya? Que es cuando utilizamos las cargas amplificadas, donde la misma norma me dice que, bueno, si usted no quiere que sus anclajes sean dúctiles, ¿ya? Bueno, amplifíquelo por 0,7R, ¿ya? Y va a considerarse como no dúctil. ¿Ya? Eso es lo que me está indicando. O sea, le voy a aplicar una sobreresistencia. Entonces vamos a comparar el criterio del 8.5.2 versus carga amplificada. ¿Qué tan distantes están uno de otro? Eso es lo interesante de ver. Y obviamente para incorporar este criterio voy a utilizar un R igual 3, ¿ya? Porque si recuerdan, yo estaba utilizando un R igual 5 para la evaluación, perdón, de la estructura y el comportamiento general, ¿ya? Porque estamos asumiendo que nuestros anclajes son dúctiles, ¿ya? Entonces, con esto ya conocido, ya vamos a entrar un poco a lo que decía la norma antiguamente, ¿ya? Entonces, ¿qué decía la norma 2369 del año 2023? Hace poquito, 3 años atrás. ¿Ya? Decía exactamente lo mismo que dice la versión actual, excepto en la última frase, ¿ya? Eh, en donde dice que en presencia de bases de columnas que se consideren como conexiones de momento, o sea, el caso que justamente estamos evaluando nosotros en una de las direcciones, que es la transversal, donde colocamos empotramiento perfecto, ya la norma, la versión 2023 me decía que el análisis estructural debe incluir la rigidez rotacional secante de la base de la columna. Y esto fue lo que causó mucho revuelo en su momento, porque nadie había aplicado un criterio de esta forma en el análisis estructural. Esto es una práctica común que alguien no aplicara esto, ¿ya? Pero en estricto rigor sí hay que aplicarlo, porque
como antiguamente se diseñaban las bases de columnas, ya de columnas empotradas con carga reducida, muchas veces ya la cantidad de pernos que se utilizaban para esta conexión de momento, ya del anclaje, no daba como para que la rotación fuera tan rígida para considerarlo como si estuviera empotrado. Ya es un porcentaje de empotramiento en estricto rigor, no un 100% empotrado. ¿Qué implicancias tiene eso? Que justamente al considerar la rigidez rotacional, ¿ya? Secante en este caso, vamos a considerar que esta columna tiene algún grado de giro, ¿ya? Y ese grado de giro va a repercutir justamente en la deformación lateral. Eso es lo que hay que controlar. ¿Ya? Entonces muchas veces, bueno, quizás se considera este criterio de no considerar la rigidez rotacional y por lo tanto las deformaciones en estricto rigor no eran lo que uno esperaría dentro de una estructura diseñada con la rigidez rotacional. ¿Ya? La deformación es mucho más, la deformación lateral y en específico en la del primer piso. Entonces, la norma me daba una salida, me decía, bueno, si usted va a considerar la rigidez secante, ya que es lo que estaba pidiendo en ese tiempo, acá daba una fórmula, ya que yo voy a entrar en más detalles, ya con alguna información interesante para el que quiera saber ya de dónde viene. Daba una fórmula en donde consideraba la rigidez secante como el modo de elasticidad, el área de los pernos que están traccionando, la cantidad de pernos, este P cuadrado es como el punto de apoyo entre la placa que se considera rígida versus el perno que se está estirando y el LB es el largo efectivo o largo flexible del perno. ¿Ya? Todas esas son criterios que se utilizaban para poder calcular esta rigidez rotacional. ¿Ya? Ahora esto, como dice el mismo comentario anterior, eh, es una aproximación para calcular más rápidamente la rigidez rotacional. ¿Ya? Eso en estricto rigor se aplica al modelo y uno con esa rigidez aplicada al modelo ya puede verificar ya las deformaciones laterales. ¿Ya? Eso en resumen. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la norma actualmente? ¿Ya? Como esta consideración de la rigidez secante no se comprendió en su totalidad, ya muchos tenían muchos criterios distintos de aplicación y de cómo evaluarlo. ¿Ya? O sea, llegó a más controversia que claridades. Entonces, ¿qué es lo que se modificó? Justamente ese párrafo, ya el último, y ahora dice que cuando se diseñan bases de columna empotrada, los pernos de anclaje se deben diseñar para las solicitaciones provenientes de las combinaciones de carga en 4.5, considerando que el momento de empotramiento no sea menor que 50% de la capacidad flexural esperada de la columna. ¿Ya? Entonces, en vez de evaluar una rigidez rotacional, la norma, por un tema práctico, me está diciendo, bueno, usted tiene que asegurarse que en las bases de las columnas efectivamente tengan algún grado de empotramiento y por lo tanto aplíquenle este 50% de la capacidad flexural esperada. Esa fue la salida en estricto rigor de la norma actual, ya la que estamos aplicando actualmente. Ahora nosotros vamos a hacer el barrido completo. Ya quizás este video eh, para algunos no va a ser muy entretenido porque yo voy a hablar mucho, ya, pero al final vamos a calcular todo esto que estoy hablando para ir evaluando ya qué tan conveniente es haber dejado el cálculo de la rigidez rotacional versus este parámetro que es más de la práctica, ya que es más efectivo, o sea, es directo, aplicar el 50% de la capacidad flexural de la columna que ya tengo diseñada, es muy directo, ya me evito estar ingresando una rigidez rotacional al modelo, pero tiene otra implicancia que vamos a ir evaluando ya caso a caso, ya en este caso particular con la estructura que estamos analizando. Entonces, esta rigidez rotacional del anclaje, yo estuve haciendo algún tipo de investigación, ya averiguando quiénes aplican esto y quiénes no, ya. Y me encontré que, por ejemplo, en Japón sí lo aplican, ¿ya?
y la rigidez rotacional que aplican en la práctica japonesa, ¿ya? Ahí les dejo los nombres de los papers que encontré, ya que de Takamatsu Tamai y de Hitaka o Itaka y Suita, ¿ya? Ahí sí me perdonan si hay algún japonés aquí viendo el video, pero esos son como los papers o información que uno puede encontrar en internet fácilmente, ¿ya? Y la expresión que tienen en Japón, ¿ya? Es muy parecida a la que estaba proponiendo la norma 2369-2023, ¿ya? Quizá esta ecuación está más adaptada a algún grado de flexibilidad que pueda tener el anclaje, porque acá aparece un 2 adicional, ¿ya? Eso, bueno, como cada ecuación tiene unas simplificaciones y otras no, ya puede que por ahí vaya el tema de que tenga ese 2 y la otra ecuación no, ¿ya? Pero en estricto rigor, los japoneses te dicen lo siguiente. Dicen, bueno, en los estudios que uno puede leer de estos dos papers, ya en estricto rigor, ellos están evaluando otra cosa dentro de los papers, pero sale el tema de la rigidez rotacional de columnas empotradas, ¿ya? Considerando el largo flexible del perno, ¿ya? Entonces, dentro de estas ecuaciones, tenemos el modo elasticidad, tenemos la cantidad de perno en tracción, el área de los pernos que se están considerando, ¿ya? Este de T más de C, después les voy a indicar que es como el punto de aplicación, ¿ya? De donde se toma la distancia entre el borde de la placa, ¿ya? Pues no sé si me siguen el puntero acá, del borde de la placa al centro del perno, eso vendría siendo que se está traccionando, ¿ya? Eso vendría siendo como esta expresión de acá, y el largo efectivo o largo flexible, perdón, del perno, ¿ya? Hay que considerar desde el tope, desde donde se está considerando el perno, ¿ya? Instalado más lo que se está embebido en el hormigón. Y para eso hay distintos tipos de criterios que uno puede encontrar, ¿ya? Esto llevado a la práctica chilena, ¿ya? Acá esto es como un resumen y yo les recomiendo la referencia que sale acá dentro de la misma norma 2369, que es el estudio de Chávez, ya del año 2011, que es un muy buen trabajo, excelente trabajo, donde se evalúan justamente todos estos parámetros. También habla justamente de la consideración de la rigidez rotacional que utilizan los japoneses, ¿ya? Pero todo eso hay que llevarlo a la realidad chilena, en este caso. Entonces nosotros tenemos que adaptar este anclaje típico que utilizan la mayoría de los países versus este anclaje, que es la famosa silla que nosotros utilizamos, donde efectivamente tiene un largo mayor al considerar el perno con un largo flexible expuesto. Bueno, el criterio de el, el largo embebido dentro del hormigón, uno puede encontrar varias consideraciones que van desde, no sé, 4.8 veces el diámetro, 8 veces el diámetro, 12 veces el diámetro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero para ser salomónico, vamos a dejarlo en 8 veces el diámetro. Eso es lo que vamos a ocupar durante todo el proceso de cálculo de rigidez rotacional, porque vamos a evaluar tanto el criterio japonés, el criterio de la norma 2369-2023, y adicionalmente a eso vamos a considerar la rigidez rotacional, ya secante, ya bajo un método numérico que yo aprendí en un curso de Carlos Peña. ¿Ya? Entonces vamos a tener tres métodos. Entonces con eso vamos a calcular dos maneras prácticas, ya directos de una ecuación de rigidez rotacional, y una manera un poco más elaborada, iterativa, que si recuerdan yo les mostré en un video anteriormente, en donde también lo subí al canal, mostraba básicamente los resultados finales, pero aquí lo vamos a calcular paso a paso, ¿ya? Para que se pueda entender el método y también ir evaluando y chequeando si efectivamente estos anclajes que estamos diseñando
van a tener un comportamiento dúctil, o sea que van a tener estiramiento, deformación inelástica para las consideraciones que estamos obteniendo en cada criterio de diseño, o si esta cosa no va a permanecer o si esto va a permanecer en rango elástico básicamente y no va a disipar nada. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a hacer numéricamente. Ya aquí lo que estamos evaluando son números. Ya la práctica nos dice que debemos hacerlo así. ¿Ya? Y los resultados van a ser lo que es, ¿no? O sea, no es más que eso. Así que eso. Y bueno, algunos estudios para el que quiera ahondar un poco más en estos temas es justamente el estudio de Chávez, que es un poco la base de lo que se está ocupando dentro de las evaluaciones de rigidez rotacional. Ya, este estudio es muy bueno. Yo tengo que felicitar aquí a Nicolás Chávez. Ya, ojalá esté viendo el video, le mando saludos. No lo conozco, pero le mando saludos. Ya, lo único criticable de este estudio es que las únicas estructuras que ustedes van a ver dentro del documento va a ser esto. ¿Ya? Él muestra los marcos que va a analizar, marcos de momento, marcos registrados, ¿ya? Y sería. Todo lo demás ya son resultados. ¿Ya? Muy académico el tema, pero muy práctico a la vez. ¿Ya? Muy buena ese estudio. ¿Ya? Ahí van a poder encontrar las consideraciones en cuanto a los tipos de acero, la comparación con respecto al ISC 341 o cómo lo diseñan los norteamericanos, cómo lo diseñan los japoneses. ¿Ya? Está todo aquí. ¿Ya? Un muy buen estudio. Y también este estudio es muy fácil de encontrar en internet, por eso lo coloco acá, el de Toko Hitaka. El estudio de Toko Hitaka es mucho más fácil de conseguir que el de Takamatsu. ¿Ya? Pero básicamente lo mismo. Y ahí uno puede echarle una mirada más en detalle en cuanto a las consideraciones de la rigidez rotacional, la práctica japonesa, cuáles son las consideraciones de diseño para obtener un anclaje dúctil versus de uno no dúctil. En estricto rigor va en línea de lo que mayormente uno sabe de comportamiento de anclaje dúctil y no dúctil. O sea, si uno quiere un anclaje no dúctil, efectivamente le va a meter una sola resistencia al anclaje para que no actúe en rango no lineal, o sea, se comporte elásticamente. Y es más o menos algo muy parecido a lo que hacen los norteamericanos. Ya, muy parecido, no voy a decir que igual, es muy parecido porque son distintos criterios. Por ejemplo, para evaluar el tema del anclaje no dúctil, ellos ocupan un factor 2 para amplificar las cargas sísmicas, ¿ya? Y los norteamericanos ocupan el tema de la sobreresistencia, que es un número a veces mayor que 2. ¿Ya? Pero no voy a ahondar más en ese tema porque las consideraciones son parecidas, ¿ya? Solamente que el número propiamente tal cambia un poco. ¿Ya? Eso. Otros estudios que se pueden encontrar en internet fácilmente, el de Aviram, ya donde hace un análisis de esta estructura, ya de marcos de momento, donde considera distintas rigideces rotacionales para el tema de las bases. Sí, y por último tenemos este estudio, otra investigación de Estados Unidos, que estos son los Research Report que hace el ISC, en donde tenemos el estudio o sea, una revisión del diseño de bases de columnas para marcos de momento, donde tenemos a Hassan y Cambinde, ya, de la Universidad de California, Davis. Ya, en resumen, ¿qué es lo que plantean ellos? Es un poco un... No sé si decir una crítica, pero es un estudio que indica que muchas veces es mejor hacer que las bases de columnas tengan algo de disipación antes que hacerlas completamente elásticas, ¿ya? Porque como ya hemos dicho, o como he dicho en varias oportunidades, los norteamericanos ni les preocupa el tema de los anclajes, o sea, para ellos son elásticos, se diseñan por sobreresistencia, ya dan unas placas base grandes, incluso ellos utilizan
no solamente bases expuestas, sino que bases embebidas en el hormigón, que son en estricto rigor más complicadas constructivamente, más caras también, entonces todo un tema. Entonces ellos plantean y dicen, bueno, ¿por qué no mejor utilizar esta disipación que se puede conseguir con este tipo de anclajes que en inglés como que le llama weak base o algo así? No me acuerdo bien ¿cómo se llama? El concepto, pero era como bases de columnas débiles, por así decirlo. Pero es básicamente decir que diseñemos las bases de columnas con una menor carga para que los pernos puedan disipar energía. ¿Ya? Y eso es lo que se ha utilizado, por lo menos en Chile, lo que se ha considerado dentro de años anteriores. ¿Ya? Y este estudio básicamente está diciendo, bueno, ¿por qué mejor no ocupar esa disipación que nos entregan estas bases de columnas, ¿ya? Antes que utilizarlas en un criterio de columnas que tienen un comportamiento elástico o cuasi elástico? Ya, eso básicamente. Entonces, eh, también consideran que es en algunos casos innecesario utilizar este comportamiento elástico en las bases de columna, entonces hace todo un proceso, etcétera, etcétera. Ahora, en el documento, no me quiero extender mucho más, pero en el documento uno encuentra, por ejemplo, estos diseños ya de bases de columna expuesta, en donde sale la silla que consideramos acá en Chile, pero si uno entra al documento, al final todo el análisis se hace con este tipo de anclajes, ya que es sin silla, ¿ya? Pero las conclusiones son básicamente las mismas. Ellos consideran que es muy importante el largo deformable del perno, entonces tienen algunas técnicas para que se le pueda dar más largo efectivo al perno, ya en el tema constructivo. Ya vienen, bastante interesante el estudio este, ya, y abre un poco como la mente, por así decirlo, a lo que comúnmente se hace en Estados Unidos y llevarlo a algo que nosotros hacemos acá años atrás, que es considerar las bases de las columnas dúctiles, ¿ya? Ahora, se deben considerar muchas otras cosas más para decir que la base es dúctil. O sea, no es solamente decir que el perno es dúctil y no es solamente decir que el perno está expuesto, sino que hay que controlar otras cosas más. Hay que controlar la rotación del anclaje, ya cómo este afecta directamente el comportamiento de la estructura, que no sea tanta deformación para que no falle por piso blando. Ya son varios chequeos que hay que hacer. No es llegar y decir, porque tengo puesta una silla, por ejemplo, y tengo el perno expuesto, automáticamente esto mágicamente es dúctil. No, hay que hacer varios chequeos previos para decir eso. Entonces, esto es lo que dice este estudio. Ya básicamente eso. ¿Ya? Es muy interesante, pero nosotros nos vamos a concentrar ahora en nuestro estudio, ¿ya? Que es básicamente el diseño que estamos haciendo ya por la norma 2369 y sus consideraciones. Entonces ahora vamos a entrar a los números, así que vamos para allá. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a sacarle una copia al modelo que ya teníamos listo, ¿ya? Para analizar los anclajes. Entonces a este le vamos a colocar acá anclajes. Anclajes 01. Ya, guardamos. Ya, y lo otro que vamos a hacer, vamos a ir a la base y le voy a pedir que me muestre los join labels. Ya. Entonces tenemos del 1 al 8 los join labels, ya, donde voy a sacar los join reaction. Ya, en estricto rigor, lo que hay que hacer, ya, primero correr el modelo. Ya, ya el modelo quedó listo, corrido. Ya sabemos que periodo y reacciones basales ya está escalado de acuerdo a lo que teníamos antes. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya, bueno, si ustedes lo hacen por su propia cuenta, tienen que ir a Display, Show Tables, ir a los Join Reactions y escoger
las combinaciones de carga, ¿ya? En este caso, como estamos analizando cargas reducidas, hay que utilizar todas las combinaciones que no tengan A. Ahí uno extrae esta tablita y hay que empezar a buscar el tema de cuál es la tracción máxima, momento asociado al momento, etcétera, etcétera, para poder diseñar el anclaje. ¿Ya? Pero en este caso, para hacer el análisis más rápido, yo tengo esta planilla conectada con la API, donde voy a rescatar todas las reacciones, ¿ya? Y aparte, eh, voy a pedirle que me muestre todas las tracciones máximas para las cargas reducidas primero, ¿ya? Porque vamos a hacerlo tipo old school primero, ya a la antigua, y después vamos a pasar a lo que dice actualmente la norma, ¿ya? Entonces acá empiezo a verificar dónde están las tracciones máximas con el momento asociado, entonces ahí empiezo a encontrar algunos numeritos, 4,5, esto está en toneladas y toneladas metro, y a la tracción máxima, que son 21 toneladas, tiene un momento muy pequeño, ¿ya? Y eso es porque está en la dirección X, ¿ya? Y la otra que tiene el momento máximo es la dirección Y, que es justamente el transversal donde está el marco momento, ¿ya? Entonces, ya así por inspección rápida, ya obtengo los valores para diseñar justamente el anclaje, ¿ya? Sería eso, como 4,5 y 8,3 aproximado, ¿ya? Y esos son los valores que debemos rescatar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya. Entonces, en nuestro PowerPoint habíamos dicho que íbamos a analizar el tema de las cargas reducidas primero, ya, tipo old school. Entonces, copiamos esto, lo llevamos acá, vamos a copiar las cargas asociadas en I, donde tenemos el mayor momento y la mayor tracción, ¿ya? Vamos a copiar acá esos valores, ¿ya? Y con eso ya podemos ir a la planilla para poder diseñar el anclaje. Ya, entonces aquí estamos en la planilla. Rescatamos el tema de las propiedades de la columna. Esto porque vamos a ocupar después más adelante el tema de el 50% de la capacidad flexural esperada. Entonces lo que tenemos que anotar acá es el tema de la carga axial, que eran 4,5. Vamos a redondear en 5 tracción. Y el otro era 8,4, que son 840 toneladas centímetros. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es ver qué pernos me dan para esta condición. Ya vamos a ocupar 7 octavos, ya, y 3 pernos. Ya, y esto lo vamos a sacar rápidamente. Lo vamos a dejar en 60. 63 pernos de 7 octavos. Uy, está pero justito. Y la silla la vamos a armar con 2,5. Esto 1,6. 1,6. Ya, estos son datos de diseño que después se tienen que verificar y cada uno tendrá su planilla cómo verificarla, pero esto es para tener un número rápido, ¿ya? Eh, entonces acá, ahí está. Entonces ya todo chequea y tenemos con eso tres pernos, tres pernos de 7 octavos, ya en estricto rigor. Y ese va a ser nuestro diseño. 3 más 3. Entonces vamos a copiar esto. Lo copiamos. Memoria, ¿ya? Y en estricto rigor está cumpliendo bien. Voy a copiar solamente la verificación del perno. Lo demás se lo tienen que hacer cada uno. Yo lo coloqué ahí rápidamente para que dé. Entonces, este va a ser el diseño de nuestra silla, ¿ya? Con carga reducida, ¿ya? Y por lo tanto, esta, voy a copiar esta misma silla de aquí.
esta sillita, ¿ya? Aquí deberían ir 3 pernos, ¿ya? Ahora, esta misma planilla tiene para calcular el largo flexible, con todas las consideraciones que habíamos indicado anteriormente. O sea, se reconoce el espesor de la silla, la altura del atizador de la silla, el espesor de la placa base, la altura del grout, saca la altura expuesta, ¿ya? Y el largo embebido en el hormigón. Y eso me da una longitud flexible del perno. Entonces acá yo tengo una verificación, ya, donde voy a copiar estos dos valores, ya, porque es lo que se calcula de acuerdo al criterio, ya, de rigidez rotacional, de acuerdo al criterio japonés y de acuerdo al criterio de la 2369 anterior, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el método numérico, ¿ya?, de Mander, ¿ya? O sea, un método iterativo. Entonces aquí vamos a aplicar el método iterativo. Este método, como les había mencionado anteriormente, lo aprendí en un curso junto con Carlos Peña. Y esta planilla está adaptada justamente con ese método. Y aparte, estoy considerando ya el ingreso de los resortes rotacionales al modelo. O sea, automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Ya, entonces, tenemos la curva de Mander, ya que esta está construida para el 10% para la 0 a 36. Entonces, tenemos que ir tanteando con respecto al anclaje que acabamos de diseñar, ya que esto lo copia del diseño que acabo de hacer. Ya está todo incorporado. Entonces, tengo que ir apuntando a una rigidez rotacional inicial y, y con esa rigidez rotacional inicial empezar a probar el modelo modal espectral, verificar la deformación para la deformación ya con el espectro de referencia, ya con el amortiguamiento corregido al 3%, ya, o sea, tengo que ver las deformaciones tal cual como me dice la norma, ya, y voy a ir probando cuánto se va deformando o cuánto va girando el anclaje, y tengo que ir probando hasta que esto converja a un número, ¿ya? Entonces, inicialmente, ya esta curva está construida hasta el 5%. Ahí voy a bajar un poco la curva. Bueno, vamos a empezar en un 5%, ¿ya? Y voy a apuntar a un 0,5% de deformación, ya, del anclaje. Entonces, con ese 0,5% de deformación, tengo una rigidez secante, ya que esta curvita azul que sale acá, de 5.300 toneladas metros. Entonces, eso tengo que ingresarlo como resorte al modelo. Entonces, volvemos al modelo, ¿ya? Y lo que hay que hacer ahora, ¿ya?, si lo vemos en 3D, ¿ya?, tenemos rotulado por el eje longitudinal y tenemos empotrado por el eje transversal. Entonces, lo que hay que hacer ahora es tomar ya la base de las columnas, rotularlas todas, ¿ya? Tengo que desbloquear esto, desbloqueo el modelo. Ya, aquí pongan atención porque más de algunos se va a interesar en cómo hacer esto. Entonces le pongo que está rotulado. Ya, entonces todo el modelo ahora está rotulado. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya, vamos a seleccionar, ya, las bases de las columnas, ya que están rotuladas, y le voy a agregar esta rigidez rotacional, ya, para que esta cosa pueda tomar la rigidez que acabo de calcular por planilla. ¿Ya?
Entonces, acá ustedes deben ir a Assign, en Springs, y en estricto rigor quiero aplicar la rigidez rotacional en la dirección Y. Ya, o sea, la dirección 1 viene siendo X, apuntar el tema de la rigidez rotacional, ¿o no? A ver, rigidez 1, rigidez 2. Sí. El R1, ya, la rotación en torno a la dirección 1, que vendría siendo X, es justamente la rigidez rotacional que requiero, ya, que vendría siendo la componente en Y, o sea, transversal. Entonces, acá uno lo puede ingresar manualmente, ya, con estos 5304 que tengo acá, o uno lo puede ingresar ya con algún método con la API. Yo lo tengo con la API porque lo quiero hacer más rápido. Entonces, como esta es la primera vez, lo voy a ingresar manualmente y le pongo los 5304 toneladas por metro partido radian. Entonces le aplico, ¿ya?, esta rigidez rotacional y ahí el modelo automáticamente, ¿ya?, me va a indicar que están aplicados los resortes. Entonces chequeo esto con un botón derecho y efectivamente tengo 5304. ¿Ya? Listo. Ahora tengo que correr el modelo y ver qué pasa. Entonces corro el modelo. ¿Ya? Selecciono. Y acá voy a ir a... Pero un poquito que... En Displacement. Join Displacement. ¿Ya? Selecciono el estado de carga EIDEF. ¿Ya? Que vendría siendo la deformación en I. ¿Ya? Y con eso me arroja, ¿ya?, este valor. En estricto rigor debería sacar el promedio de todo esto, pero es 0.0074. ¿Ya? Para que lo veamos visualmente, ¿ya?, esto yo lo voy a deformar en la dirección Y. Bueno, súper lento el sapo hoy día, algo pasa. Dirección Y. Encima tiré la en X. Dirección Y. Ahí. Ya. Entonces, voy acá al Join Reaction y ahí justamente el R1 está rotando 0.0074. ¿Ya? 0.074, 0.074. Y si se fijan la deformada, que andamos en los 17 centímetros, con el apoyo 100% fijo, si lo chequeamos ahora, estamos en los 18 centímetros, casi 19 centímetros. O sea, subió la deformación. Entonces, esas son las cosas que hay que ir chequeando. ¿Ya? Entonces, anoto esto, este giro de 0.074 radianes, lo llevo a la planilla ahora, 0.0074. Lo agrego y fíjense que ahora la rigidez rotacional secante ya me bajó a 3628. ¿Ya? Entonces, nuevamente desbloqueo el modelo. Ya, pero ahora lo voy a hacer con mi planilla API. Le voy a decir que agregue los 3628. Lo agregó bien. Chequeo. Ya. 3628. 3628. Ok. Démosle para adelante. Corremos de nuevo. Chequeamos. 0094. O sea, está creciendo. Está creciendo el tema del giro. Estoy llegando casi, a ver, al 1%. 0.0094. ¿Ya? Casi el 1%. Entonces, chequeo que los demás estén más o menos del orden. Sí, están del orden. 0094. Ya veo mi planilla y ahora bajó a 2843. ¿Ya?
ingreso de nuevo. Esto es iterativo, por eso es un poco latero. Ya, 2843, chequeo, 2843, cualquiera del otro, 2843, ok. Vamos para adelante, chequeo acá abajo, llego al 10%, o sea, perdón, al 1%, 0.01074 o 1075 y 0.01067, o sea, 0.105. 0.015. Ya, o sea, ya llegué al 1%, en el 105. Y mi rigidez rotacional es 2538. Yo creería que haciendo esta iteración, ya esta cuestión converge. Ya, porque andamos cerca. Entonces, 2538, lo aplico, chequeo, ya, corro el modelo, ya. Y aquí ya llegué al 1,1, ya, 1,1. Entonces acá veo mi criterio de convergencia me dice que estoy dentro, 1,1. Así que lo voy a dejar así. Entonces, en estricto rigor, este anclaje se está deformando un 1% de radian. ¿Ya? Por lo tanto, si chequeo mi curvita de momento curvatura, efectivamente el anclaje es dúctil porque pasa la zona elástica y pasa la zona inelástica. Por lo tanto, ya efectivamente el anclaje es dúctil, ¿ya? Con este método. Entonces, vamos a copiar esta, vamos a llevarla a nuestra presentación tipo memoria. Ahí, ¿ya? Y vamos a copiar la rigidez rotacional, ¿ya? Ya, para nosotros esto es un 1%, ¿ya? Clasifica como dúctil. Entonces acá le vamos a colocar anclaje, anclaje dúctil. Efectivamente, ¿ya? Perfecto. Para el sismo de diseño, anclaje dúctil. Ningún problema. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a utilizar el segundo criterio. El segundo criterio es el de la 2369, 2025. Y vamos a borrar esto. Aquí tenemos que ocupar el 50% de la capacidad flexural esperada. Entonces, acá vamos a anotar acá abajito 50%, o le vamos a poner MPR. Ya, así, 50% de la capacidad de la columna, ya, en flexión esperada. Ya. Y ahí volvemos a la planilla. Ya, vamos a volver a la planilla. Ya, y vamos a rescatar estos datos. Los vamos a guardar. Ya. Entonces guardamos como anclaje tipo 1. Y ahora vamos a ocuparlo. Guardamos ahora la planilla como anclaje tipo 2. Ya. Y acá viene lo entretenido, porque vamos a leer explícitamente lo que dice la norma. Lo que dice el PDF de la 2369-2025. Dice, cuando se diseñan las bases de columna empotrada, ¿ya? Se deben diseñar para las solicitaciones provenientes de las combinaciones de carga 4.5, considerando el momento de empotramiento, que el momento de empotramiento no sea menor que el 50% de la capacidad flexural esperada de la columna. Ya, entonces, entendiéndolo así, tengo que ver la carga reducida, básicamente, porque esas son las combinaciones de 4.5, carga reducida, ¿ya? Y vamos a las cargas reducidas entonces. Perdón,
ya que ya las tengo acá, las cargas reducidas. Y aparte tengo que considerar el 50% de la capacidad flexural en compresión. Perdón, en flexión. 50 por el ZX, ya de la columna, por el FI y por el RI, que para la 0 a 36 es 1,5. ¿Ya? Y esto nos da 6507. ¿Ya? Y el PU, ¿ya? Debería considerar eh, ¿qué considero acá? Puedo considerar lo que ya tenía visto con respecto al mayor momento máximo, o puedo considerar una tracción máxima, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones puede ser, porque me dicen las combinaciones 4.5, pero no me dice cuáles. Entonces ahí queda a criterio. Entonces vamos a la planilla que habíamos visto, ya donde teníamos las cargas de las tracciones máximas. Y por ejemplo, una de las tracciones máximas, ¿ya? Era 21,2 o 21,3. ¿Ya? Entonces le meto ese 21,3 que es como la tracción máxima que puede tener esto. ¿Ya? Y también puedo chequear el tema de compresión máxima, pero la compresión no me va a ayudar mucho, la verdad, porque me va a reducir un poco la tracción del perno. Entonces lo voy a tirar con tracción máxima. Tracción máxima 21,3 y el momento que me dé, ya 21,4 lo voy a poner, menos 21,4, ya que es 32,1 porque esto está en LRPD, entonces vendría siendo esto por 1,5. Ya, entonces ojo acá, porque pasé de una tracción en los pernos de 40,6 a 192. Ya, esa es la tracción máxima. Entonces habíamos rescatado el tema de las cargas de diseño. 21 menos 21 en tracción. ¿Ya? Y ahora tenemos que corregir el tema de la placa base. ¿Ya? Entonces, eh, como tenemos mucha más tracción, nos va a pedir más pernos. Entonces vamos a probar el tiro con un perno 1,5. ¿Ya? Y vamos a ponerle 5 pernos. Y esto va a subir mucho más la placa base. 75, 70. Ya, ahí se acepta. Tenemos 70, altura de la silla. Ya la vamos a poner una placa gruesa así. 25 de 18. Ya. Entonces acá ya habíamos calculado el tema de la tracción máxima con el 50% de eh, la capacidad flexural esperada de la columna. Acá lo vamos a colocar un cero numérico, ¿ya? Pero efectivamente sigue mandando el tema de la tracción. Y acá, si le ponemos compresión, esta cuestión eh, se va a achicar más. Entonces, el que controla es ese, 129. Veamos el tema del diseño. Vale, 99%. ¿Ya? Entonces, si hacemos el chequeo acá, la placa de la silla me quedó corta. Me quedó corta la placa de la silla, debe ser más grande, 35. Y ahí sí, ya está todo ok. Check. Entonces, copiamos este numerito. Ya esto lo voy a hacer más rápido porque al final es solo un diseño y cada uno como maneja sus herramientas, tiene sus planillas, lo puede hacer más rápido si quiere. Pero esto es para mostrarles cómo es. Ya, copiamos acá. Esto es lo que nos da. ¿Ya? 5 pernos, 5 más 5.
Copiamos la tracción, ya la verificación del perno anclaje está al 99%. Ahí, 99%. Excelente. ¿Qué más habíamos copiado acá? Ya, el criterio de acuerdo al Japón y 2369 antigua. Ya, esto lo vamos a guardar. Algo que se me olvidó copiar del otro modelo fue el criterio de Mander, ya que era 2500 y algo, la rigidez rotacional, pero después lo voy a rescatar. Vamos a copiar acá primero. Listo. Vamos al modelo Mander. ¿Ya? Y ya rescató todas las propiedades de las placas, todas las propiedades geométricas, ya de cómo se va a comportar la silla, etcétera. ¿Ya? Y vamos viendo. Entonces, vamos a empezar igual que el otro análisis, por el 0,5%. ¿Ya? Fíjense que ahora la rigidez secante es de 30.000, o sea, creció un montón. Esta es esta es la rigidez elástica, son 68.000, ya anda bien cercana. Y voy a achicar un poco la curva al 1% para que la interpolación que haga entre estos números sea más precisa. Ya 30.306. Está bien. Ahí con ese voy a empezar. 0.0. Aquí me equivoqué porque esta es la idea, es que agarre ese número, hacerlo más rápido. Ahí, ahí sí. Ya. Voy a ir al modelo. Ya lo voy a desbloquear. Vamos a guardarlo como el caso 2. ¿Ya? Y le voy a ingresar los resortes. 30.306. 30.306. 30.306. Ya, listo. Acá esta parte la voy a hacer un poco más rápido porque ya en el paso anterior le indiqué cómo había que hacerlo como iterativamente. Acá voy a ir un poco más rápido, voy a comentar menos. Se corre esta cosa, chequeo, ya, y anda al 0.017. 0.00178. 0.018. Ya, entonces acá 0.0018. Se achicó bastante. Ya, o sea, ya en la primera iteración esta cosa me está diciendo que es básicamente elástico. O sea, lo perdimos el anclaje. Y si se fijan acá, 67.000 versus 72.000 es básicamente elástico. ¿Ya? Entonces, vamos a ajustar la curva al 0,5%. ¿Ya? Al 0,5%. ¿Ya? Y vamos a ingresar esta rigidez. 67.662. Entonces desbloqueo. Esta es la segunda iteración. Le aplico los resortes. Chequeo. 67. OK. Le damos correr. Y esto tiene 0.00083. 0.00084. 0.00084. Y esto me confirma efectivamente que la rigidez es muy alta. Ya llegamos al 72.000 básicamente a la rigidez elástica. Y por lo tanto, este anclaje es no dúctil. O sea, no, con el mismo diseño no genera deformación inelástica. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Este es un método numérico. ¿Ya? Le vamos a aplicar los resortes y aquí debería converger. Debería. ¿Ya?
Me va a confirmar nada más que la rigidez es esa. ¿Ya? Entonces, ya ahí está en 0.000784. Que mi criterio de convergencia, bueno, un poquito menos, pero está dentro del rango aceptable. Entonces, paramos ahí el diseño. La deformación es básicamente la misma que nos dio con el anclaje empotrado. O sea, lo que nos confirma esto es que efectivamente, con el criterio del 50% de la capacidad flexural en flexión de la columna, los anclajes toman tanta tracción que el comportamiento en rigidez es muy parecido al empotramiento perfecto. Sí, pero se pierde el efecto de la deformación inelástica. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto que el anclaje para el mismo diseño es elástico. Entonces, acá vamos a copiar aquí. Vamos a copiar el criterio de convergencia. Ya que una rigidez muy, o sea, una deformación muy, muy baja. ¿Ya? Y me está diciendo que esto no hay deformación inelástica. No hay deformación ine, inelástica. Ya. Igual, anclaje elástico. Ya. Solamente para no decir no dúctil. Ya. Después me van a llegar los tremendos palos por esto que estoy diciendo. Pero no importa, es lo que está dando nomás. O sea, numéricamente es lo que es. ¿Ya? Ya. Eso. Y por último, voy a copiar todo el criterio. ¿Ya? Eh, Voy a copiarlo todo acá. Ahí. Acá lo voy a copiar. Ahí. Listo. Ya, o sea, la ecuación que nos estaba dando la 2369-2023, a pesar de que era una ecuación aproximada, ya como decía el texto, andaba bastante decente con el modelo iterativo. O sea, no, uno podría haberlo hecho así, tal cual, ingresar la rigidez rotacional y quedarse tranquilo. Ya no, no era tan difícil. ¿Ya? Pero esto lo está comprobando, ¿no? Ya, y ahora vamos al último modelo, ya, que aquí vamos a hacer un trabajo un poquito más largo, un poquito más largo, ya, porque tengo que tomar este modelo, guardarlo y llevarlo a un R3, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer, quitarle los resortes, ya, porque voy a hacer el análisis de nuevo, perdón, acá, sin o spring, acá, elimino los resortes del modelo y le agrego nuevamente el empotramiento porque voy a hacer el diseño con R3. Y esto vendría siendo así. Ya. Ahí estamos ok. Volvimos al empotramiento en dirección Y, o sea, transversal y longitudinal con rótulas. Ya. Anclaje rótula. Ya. Esto lo vamos a hacer rápido. Ya, entonces corremos el modelo. Ya. Me faltó algo. Tenemos que modificar el modelo. ¿Ya? Ahora para un R igual 3, ¿ya? Y con todo lo demás igual. ¿Ya? Entonces, aplicar el espectro y los load cases, pero para
el R igual 3, ¿ya? Porque ahora voy al diseño sin anclajes dúctiles, ¿ya? Eso es lo que me dice la norma. Tengo que chequear que ese pic del espectro de referencia, ¿ya? Va a llegar al mismo pic que el R igual 3, pero cuando escale el sismo, ¿ya? Va a tener mayor demanda, ¿ya? Esto, fíjense acá, que esto pasa a 0,6, está como en 0,7. Si lo tenía en R5, el pic estaba en 0,4, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, ya, es llegar y escalar. Ya, entonces ahora lo que tengo que escalar es el sismo de diseño. Como ahora subió la demanda porque tengo un R igual 3, estoy llegando a un corte mínimo de 47,5 y 34,09, ¿ya? Y los factores de escala de las deformaciones se mantienen, porque el espectro para R igual 1 y el amortiguamiento del 3%. ¿Ya? Entonces aplico los factores en X, en Y, y ya tengo el modelo listo. Corro de nuevo. Ya, ahí terminó. Y chequeo nomás. Tengo que chequear que ahora mi corte ya esté escalado. Y efectivamente da exactamente lo mismo que el diseño sísmico que tenía acá. Entonces, está listo. Está listo el modelo. En estricto rigor, lo que debería hacer ahora es rediseñar ya los elementos estructurales. ¿Ya? ¿Qué me podría cambiar? Los arrastramientos, porque estaban justos. Pero el peso no es tan preponderante. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar así. ¿Qué podemos chequear rápidamente? Las columnas. Ya. Tengo que ir a las combinaciones de carga. Espérenme un segundo. Ya, entonces voy a las combinaciones de carga. Algo pasó. Que efectivamente ahora tengo que chequear. Ponerle el R igual 3. Ya, para que me aumente el. Ya, para que me ajuste el tema del 0,7R. En vez de 3,5 ahora es 2,1 y eso multiplicado por 0,7. Ya, entonces agrego las combinaciones al modelo y tengo que chequear ahora. Load combinations. Y ahí están modificadas. Ahora sí. Chequeo todas las combinaciones con carga amplificada. Y tengo que correr primero el tema. Y ahora sí. Chequeo carga amplificada. Y no sufrió mayores cambios. Por lo menos las columnas quedan iguales, que es la que me importa más, porque efectivamente es la que me va a ¿cómo se llama? Al 80%. Ya, súper. Estamos bien. Ya, la columna la dejo igual. Esa es la que me interesa porque estamos ocupando el 50% de la capacidad flexural esperada. Entonces tengo que chequear que efectivamente eso se cumpla con la columna correcta. Ya, los arrastramientos los puedo cambiar, ya, sin ningún problema. Pero eso en peso de la estructura no va a hacer mayores cambios. Entonces la columna es la que era más importante. Check. Y ahora sí, con eso chequeado, eh, la norma me dice lo siguiente. Ya, voy a compartir el PDF. En un segundo. Me dice, se pueden exceptuar de esta exigencia aquellos anclajes diseñados para una tracción determinada utilizando las combinaciones de carga definidas en 4.5, en las cuales el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por 0,7R1, ¿ya? Mayor o igual a 1. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ¿cómo se llama? El sismo, ya, con R igual 3, ¿ya? La norma me dice que puedo ocupar R igual 3, ya, sin carga, sin anclajes dúctiles. Y para salirme de esta exigencia del 50% de la capacidad esperada, la norma me dice ocupo el 0,7R. Ya, veamos. Entonces lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Ir a la planilla. Ya voy a sacar esta. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto.
Ya voy a rescatar las reacciones. Y acá voy a rescatar las tracciones máximas. Ya que eso es lo que me interesa. ¿Ya? Para carga amplificada. Entonces, chequeo acá. Tengo una carga en tracción de 90. 90. Tremenda tracción. Ya tengo 94 y momento de 8,6. Y en donde tengo el momento máximo tengo 44. O sea, que esa es la dirección del marco de momento. Entonces no debería tener tanta tracción. O sea, tiene tracción, pero no tanta. Como en el sentido del marco arrastrado. Que sí, ahí es donde tenemos harta tracción. Entonces tengo que evaluar. ¿Ya? Voy a seleccionar todo. Eh, el momento M1 mayor es 28, 29. ¿Ya? O sea, tenemos 29 toneladas metros. ¿Ya? Esto es lo que quiero que vean. ¿Ya? Esto es lo que justamente es lo que causa un choque, por así decirlo, con respecto al criterio del 50% de la capacidad flexural de la columna. ¿Ya? Porque momento máximo, ¿ya? Todos esos 28 ya los voy a rescatar. Todos los 28 o 29, casi 29. Ya está ahí. Todo ese momento máximo ya tiene asociado una tracción máxima. Ya, por ejemplo, ese. ¿Ya? Ese es mi momento máximo, tracción máxima. No encuentro más que eso. Se repite ahí. Sería 29,45 para redondear. 29,45. Y no se repite en ningún lado más. 29,45. 29,45. Ya. Eso es lo máximo que puede tomar el marco de momento. ¿Ya? Entonces lo voy a rescatar. ¿Ya? Voy a rescatar. ¿Ya? Voy a rescatar este valor. Voy a llevar a la planilla. Ya, fíjense. Carga amplificada. Eso. Ahora saco tracción máxima. Ya voy a sacar el filtro. Tracción máxima. El F3. Ya, selecciono 95, 90 y 44. 95 con 8. 90 con 8,7. 95 con 8,7. 95,87. Ya es el que se repite. 95,87. 95,87. Ahí. Ya. Entonces voy a rescatar la tabla completa porque al final esto es lo que me sirve. Ya lo voy a dejar ahí. Voy a copiar esos dos valores. 45,29. Voy a guardarlo como el caso 3. Caso 3. ¿Ya? Entonces acá anoto menos 45 y 2.929. 2.900. ¿Ya? Eso me genera un momento de 43,5 toneladas metros o 4.350 toneladas centímetros, que si lo comparo, ya no ando ni cerca con el 50% de la capacidad flexural de la columna. ¿Ya? Pero eso es lo que me dice la norma. Ya, ahora, lo mismo con la tracción máxima. 95 y 900. O sea, 90 y... Voy a ponerle 96 y 900. Lo voy a copiar acá. Menos 96 por 1,5 y 900. Ya, comparemos las tracciones. Ya, acuérdense, rescaté ya de mi memoria de cálculo acá. Rescaté mayor momento con su tracción, que para el marco momento,
y mayor tracción con su momento para el, ¿cómo se llama? Para el marco arrastrado. Esto lo ingresé acá, ¿ya? Lo ingresé. Tracción máxima con su momento me da 96 toneladas y comparé 67,07 que vendría siendo 50% de la capacidad de la columna esperada en flexión y gana el criterio del 8.5.2. Y lo mismo para el mayor momento con su tracción para el marco de momento, donde también gana el 50% de la capacidad flexural de la columna, ¿ya? Y con carga axial cero. O sea, si yo le meto tracción, esto aumenta. Diseñemos los pernos. Ya yo estaba considerando un perno de 1,5, pero va a dar menos, porque, a ver acá. Mira, si lo dejo en 1,5, ya estoy en 0,87. ¿Ya? Eh, a ver, otro perno, uno puede ser 1 más 3 octavos de pulgada. 1,04. Estoy pero justo. Ya. 1,3 octavos. Ya. Y esto tengo que acá. Ahí. Bajé la silla. Está todo check. Ya. En estricto rigor son 5 pernos por lado de 1,3 octavos. O sea, vamos a copiar esto. Lo copiamos. Lo voy a pegar acá. Ahí. Y voy a pegar el diseño del perno. Ahí. Y también voy a pegar la tablita que compara eh, en el momento ahí. Ya. Voy a copiar la tablita que compara. Aquí le voy a colocar comparación. Traer un texto acá. Comparación. Lo voy a agrandar para que se vea. Ahí. Comparación. Criterio. 50 de 8.52. Y diseño con R igual 3 y 07 R1. ¿Ya? Entonces 07 R1, ¿ya? En amarillito, 50% de la capacidad flexural en flexión de la columna en blanquito, ¿ya? Listo. Ahora voy a ver cómo se comporta el anclaje. ¿Será dúctil? ¿Será elástico? Allá más o menos ya se puede intuir para dónde va el asunto porque son pernos grandes y son y un poquito menos que el criterio anterior que habíamos diseñado para el 50% de la capacidad flexural de la columna. Pero vamos a chequear igual. ¿Ya? Vamos entonces. Ya. Entonces, como les venía diciendo, vamos a ocupar nuestra planilla que ya rescata todos los datos de diseño, ¿ya? Del anclaje que acabamos de realizar. Ajusto mi curva al 1%. ¿Ya? Comienzo mi primera iteración al 0,5% de rotación del anclaje y eso me da una rigidez rotacional secante de 25.466 y eso lo voy a ingresar al modelo. Entonces acá al modelo lo primero es asignarle
eh, apoyos fijos, o sea, sin momento. ¿Ya? Y lo segundo es ya aplicarle los resortes. Aplico los resortes, chequeo acá, tiene los resortes aplicados. Chequeo 25.466, está bien. Chequeo otro, 25.000, está bien. Corro el modelo, nuevamente el método iterativo. Chequeo la deformación en I. I, D. Chequeo esto, 0.0017. Ya. Anoto, 0.0017. ¿Ya? O sea, un 0,1%, 0,2%. Y ahí esto me indica el tiro que está entrando en rango cuasi elástico. Ya está casi pegando en el palo porque tengo 68.000 versus 62.000, que es la secante. Pero ajusto mi curva al 0,5%. ¿Ya? Desbloqueo el modelo. Le agrego los resortes. Ahora tiene 62.600. Perfecto. Corro. Chequeo 0.00074. 0.00073. ¿Ya? 0.074, 0.073. 0.00074. ¿Ya? Llega a 68.000. La rigidez elástica, básicamente lo mismo. Es lo que esperaba. Ya, vamos a ingresar esa rigidez y vamos a chequear que esto realmente converge. Ya, chequeamos, ingresamos, analizamos. Ya, y esto llega a 0.00067, que es 0.007. Ya, está dentro del rango de convergencia, poquito menos, pero está dentro de. Lo dejamos así. Ya, guardamos esto. Guardamos y nos vamos a nuestra planilla acá y guardamos la curva, guardamos el criterio de convergencia, que resultó muy parecido al tema de los 5 pernos de 1,5, y guardamos ya la comparación de los métodos que habíamos visto anteriormente entre Japón, Chile y método numérico que acabamos de realizar. ¿Ya? 0.00084, 0.00074. Ya andan muy parecidos. ¿Ya? Rigidez 72.000, 68.000. ¿Ya? Listo. ¿Qué podemos decir de este anclaje? Lo mismo. No hay deformación inelástica, igual anclaje elástico. O sea, no hay deformación elástica. ¿Ya? O sea, para este criterio está bien, porque eso es lo que esperábamos para un R igual 3. ¿Ya? Para un R igual 3, ¿ya? Para un R igual 3, efectivamente esperábamos que el criterio de convergencia ya fuera elástico. Ya no esperábamos que esto fuera dúctil. Pero la sorpresa fue esta. ¿Ya? Esta fue la sorpresa, porque este es con criterio. Ya lo voy a anotar acá en grande. Criterio de la 2369-2025. Anclaje elástico. Ya, esta fue la sorpresa. Ahora, por decir esto, yo creo que van a llegar varios palos, igual que la otra vez cuando subí el video, pero es lo que da. Numéricamente, esto es lo que da. ¿Ya? Voy a colocar el resumen de los 3 casos.
¿ya? Y voy a colocarle el título para que hagamos el resumen final. Ya, entonces hagamos el resumen. Tenemos cargas reducidas, ya tipo old school, como se hacía antes de la entrada en vigencia de la norma nueva, 2369, y efectivamente con carga reducida teníamos un anclaje dúctil. Se logra y se verifica esa condición. Comparamos con los distintos criterios que tenían las rigideces rotacionales, ya que vienen de métodos prácticos, así de una fórmula, ¿ya? Y el modelo Mander que nosotros hicimos con un método iterativo, ¿ya? Se acerca más a la ecuación japonesa que a la chilena, ¿ya? Pero en estricto rigor, esto es dúctil, ¿ya? Es dúctil de acuerdo al análisis que hicimos. Luego ingresamos el criterio de diseño de la norma actual, 8.5.2, 50% de la capacidad flexural de la columna, nos dan 5,5 pernos de 1,5. ¿Y qué es lo que pasó acá? Que llegamos a una rigidez rotacional básicamente igual a la rigidez elástica. Por lo tanto, esto no entra en rango inelástico, es un comportamiento elástico del anclaje. Y la ecuación que proponía la 2369, ya en su versión 2023, ya tenía una muy buena aproximación con respecto al método que aplicamos. ¿Ya? Se aproxima bastante. Y en tercer lugar, tenemos las cargas amplificadas por 0,7R1 con R igual 3, porque ahí es donde aplicamos anclajes no dúctiles. ¿Qué es lo que pasó acá? Nos llevamos la sorpresa de que si evaluamos el tema del criterio de 8.52 y R3 con 0,7R1, sigue mandando el criterio del 50% de la capacidad flexural en compresión. O sea, 8.52 es el que manda. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Interpretemos un poquito lo que nos quiere decir la norma. ¿Ya? Acá claramente hay algo que analizar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que el mismo criterio que me indica la norma, ¿ya? Para un anclaje no dúctil, me lo está imponiendo en un anclaje dúctil. ¿Ya? En ambos casos no llego a un anclaje dúctil, o sea, no hay deformación inelástica. ¿Ya? Esto con un método numérico iterativo. ¿Ya? ¿Cómo podemos sacarnos de la duda? ¿Ya? ¿Cómo podemos sacarnos la duda de esto? Lo que vamos a hacer, vamos a llevar este mismo diseño a un análisis, ¿ya? Tiempo-historia. Le vamos a tirar 11 registros. De esos 11 registros vamos a ver si esto realmente entra o no entra en rango no lineal, pero no para el sismo de diseño, sino que para el sismo máximo. ¿Ya? La norma da unas consideraciones, ¿ya? En cuanto al criterio que uno debe considerar para llevar de sismo de diseño al sismo máximo. ¿Ya? Lo vamos a hacer así y vamos a ver si efectivamente se está cumpliendo esto que acabamos de diseñar con este método numérico aproximado. ¿Ya? Pero queda esto para análisis, ¿ya? Y lo vuelvo a reiterar. Para el caso que estamos evaluando, que es este, ¿ya? Arrostrado en un lado y marcos de momento en otro sentido, o sea, marcos arrostrados longitudinal y marcos de momento transversal, estamos llegando a esto, ¿ya? O sea, el anclaje básicamente con los criterios de la norma no estaría siendo dúctil, ¿ya? Lo vamos a confirmar numéricamente. Entonces, en las próximas ediciones de los videos vamos a ver ese tema. Por ahora terminamos con esto. Yo creo que más de
a alguno le va a ayudar esta información. Ya confirmamos el tema de los anclajes dúctiles cuando era por carga reducida, pero aquí ya tenemos que con este criterio ya no estamos llegando a esa consideración. ¿Ya? Ojo, ¿ya? Para tener ojo. Y con eso ya terminamos el video del día de hoy.